Gracias. Vale, pues ahora vamos a continuar con Roser Bastida, que bueno, ella está en el Instituto de Neurociencias de la UAB en Barcelona. Es graduada en farmacia, pero se especializó en se especializó en se especializó en comunicación científica y bueno, hace notas de prensa, crea contenido multimedia y nos va a hablar de todo eso y un poco más en esta charla. Gracias. Ah, bueno, y lo del escape room, que mola un montón. Exacto. Voy a explicaros un proyecto que hicimos con la Core de Salud Mental de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una plataforma que une grupos de investigación con grupos de clínicos. Pues juntamente con esta plataforma y nosotros, desde el Instituto de Neurociencias, hicimos este proyecto para explicar neurociencias a través de un escape room. Entonces, me ha hecho gracia antes, Pablo, porque comentaba que hace gracia que digas 3 palabras y la tercera sea una broma. Pues en Universidad Autónoma de Barcelona se cumple, porque no está en Barcelona, está un poquito lejos. Y lo guay de eso es que tenemos un campus muy guay, que bueno, ya lo veis, que tiene bosque y tiene césped y tal. Y allí están las facultades y están también centros de investigación. Y además, somos muy dados a las celebraciones, siempre hay cosas. Si no es la fiesta de la Autónoma, es la semana de no sé qué, siempre hay cosas. Y una de las cosas que se hacen es la Semana Saludable y Sostenible. Entonces, durante esta semana se intentan hacer actividades que promuevan los hábitos de vida pues, saludables y sostenibles. Y nosotros siempre proponíamos charlas, investigadores pues, explicaban sus investigaciones o lo que sea, o talleres con maquetas del cerebro, explicando las partes y tal. Pero entonces, Noemí, que es la coordinadora de la Core de Salud Mental, este año dijo, ¿por qué no hacemos un escape room? Y entonces, bueno, primero pensamos si el formato escape room podía servir para dar información. Entonces pensamos, bueno, pues si normalmente tienes que resolver un misterio para poder salir, pues podríamos hacer que tienes que aprender una cosa para poder salir. Y si no aprendes, aquí te quedas encerrado. Y bueno, la segunda cosa que pensamos era si el público, que en este caso son estudiantes de la universidad y también trabajadores de la autónoma, pues podían motivarse con el escape room y podían venir y disfrutarlo y aprender algo. Entonces, cuando vimos que los 2 primeros puntos eran positivos, pues yo le dije que venga, que vale, que sí. Entonces, la primera cosa, ahora voy a decir como todos los puntos por los que fuimos pasando, que igual, si nos queréis copiar, pues podéis usarlos para irlo planeando. Primero de todo es pensar sobre qué va a ir. En nuestro caso elegimos el estrés, porque como el escape room pues, era una actividad estresante, pensábamos que hacía gracia que me estreso, aprendo sobre el estrés. Y además que hay grupos de investigación en el Instituto de Neurociencias que trabajan sobre estrés, y además que el estrés es uno de los factores de riesgo más importantes a la hora de desarrollar enfermedades mentales, entonces era como todo cuadro. Y después de decidir el tema, decidimos qué ideas principales íbamos a explicar, ¿no? Porque como se ha comentado antes, siempre hay que elegir pocas ideas claves. Pues bueno, en este caso elegimos explicar qué es un mecanismo adaptativo, que es diferente el estrés a corto plazo que a largo plazo puede tener efectos negativos y luego qué hacer para que no te afecte, ¿no? Estrategias de afrontamiento. Y además también, como hacemos comunicación institucional, pues explicar un poco quiénes somos, que muchas veces hacemos actividades de divulgación y se nos olvida decir quiénes somos y de dónde venimos y al final también nos pagan por eso. Eso es importante. Bueno, y luego era buscar dónde lo íbamos a hacer. Voy a beber agua. Bueno, espera. Claro, en la Universidad Autónoma han decidido que ya no habrá salas con llave, todas cierran con pestillo. Entonces estábamos como locas buscando por toda la universidad una sala que cerrara con llave, porque si no la gracia del escape room pues se nos iba. Y bueno, al final encontramos una que además, bueno, luego lo veréis, pero que tenía una ventana y todo encajaba perfecto. Entonces lo siguiente que tenéis que hacer es buscar una sala. Y luego preguntaros para cuánta gente lo queréis hacer. Cuando tengáis la sala veis más o menos lo grande que es y cuánta gente puede caber. Nosotros decidimos que lo haríamos para grupos de entre 3 y 6 personas y que cada grupo duraría 30 minutos, 20 minutos haciendo la actividad y 10 minutos para preguntar a ver cómo había ido la actividad y mientras una preguntaba la otra volvía a montar la sala. Entonces, si hacíamos la fórmula matemática de cuántas personas y cuántos grupos queríamos hacer por la durada, al final nos quedó que podíamos llegar a 48 personas.
Quedaos con este número porque luego veréis lo que pasó. Bueno, y lo siguiente que tuvimos que hacer, después de temporalizar y decidir a la gente a la que llegaríamos, fue crear una historia que nos sirviera como hilo conductor. No sé si habéis hecho algún escape room, pero siempre pues, hay un tema, ¿no? Yo hice uno que era que estabas en casa de un mafioso y tenías que encontrar pues, pistas que lo culpabilizaran, ¿no? Y nosotros hicimos que un investigador estaba haciendo un artículo sobre el estrés, pero que al último momento se había tenido que ir corriendo y se había dejado algunos huecos de palabras que faltaban. Entonces la idea era que ellos tenían que rellenar estos huecos que faltaban con las palabras correctas. Este era el artículo, está en catalán. Bueno, veis que faltaban unas palabrillas, ¿no? Bueno, y entonces la idea era que durante estos 20 minutos aprendieran suficiente como para poder rellenar estos huequillos. Y toda la información que necesitaban saber, pues evidentemente estaba dentro de la sala porque no podían salir. Y eran lo que llamamos pistas didácticas, ¿no? La siguiente cosa que hay que hacer es crear las pistas didácticas para que puedan rellenar el artículo. Pero para llegar a las pistas didácticas, pues o puteábamos a la gente o no tenía ninguna gracia. Entonces, si llegas, entras y ya te lo encuentras, no. Entonces, pues bueno, las pistas estaban cerradas con candados, o estaban en cajones que estaban cerrados con llave, o tenían que encontrar las piezas de un puzzle, y luego montarlo, para que luego encontraran una palabra, que luego entraban en el ordenador, ponían la contraseña. Bueno, era básicamente poner complicado el hecho que llegaran hasta las pistas didácticas para que cuando llegaran estuvieran contentos y tuvieran ganas de leerlas. Claro. Entonces, lo complicado era que secuenciarlo todo para que no pasara que de repente ya llegan y ya saben las palabras, ya las pueden poner y ya está. Entonces, fuimos haciendo la historia desde el final, ¿no? Al principio, o sea, empezamos desde que pueden salir de la sala. Vale, la llave esta que necesitan para poder salir de la sala está dentro de una caja de cristal que está cerrada con un candado que tiene un código numérico. Para acceder a este código numérico tienen que haber resuelto una serie matemática, que para poder llegar al tercer enigma de la serie matemática tienen que haber llegado al ordenador, que para poder llegar al ordenador tienen que haber puesto las palabras, etc. Pero desde el final hacia el principio, porque si no, creo que es más complicado. Bueno, y es importante la dificultad de las pruebas, que no os flipéis. Y también nosotros en algún punto tal vez nos flipamos un poco y entonces, como había una ventana, pues íbamos dando pistillas por ahí. Picábamos y decíamos la pista. Y más o menos la sala quedó así, que ahora lo veréis, pero bueno, veis la ventana ahí y había una pizarra con información sobre el estrés, no sé si se ve mucho por la luz. Pósters explicando cosas, bueno, también había revistas por ahí y tal. Bueno. Y entonces está el tema de las inscripciones. Que claro, antes de hacerlo, no hagáis como nosotras. ¿Os acordáis que he dicho 48, no? Pues 300 inscripciones. Y no habíamos pensado en nada cómo lo haríamos, ni habíamos pensado que la gente se tenía que apuntar a una hora, que esto es un poco de lógica, ¿no? Pues no. Estábamos tan obsesionadas con hacer guay el escape room que todo lo demás era como... ¡buah! Y bueno, pues pensar si queréis que la gente venga individualmente o queréis que vengan en grupo. Y pensar si les vais a dar una hora, como tú a las 12, tú a las 12:30, mejor. Pero bueno, funcionó muy bien a pesar del caos de las inscripciones, mucha gente se quedó fuera, pero mala suerte. Y ahora tengo un vídeo que, si hay Oscars del día de hoy, no lo va a ganar este vídeo. A veure, vosaltres amb el test i altres buscant. Ens hem de definir. Este papelito lo anotó alguien. ¿Alguien ha tirado esto aquí? Pues ese igual es de aquí. Es que yo no sé si... Cógelo, cógelo. Mete la mano, métela. Dice, mete la mano, métela. Bueno. Y bueno, además, para tirarnos flores, diremos que lo temporizamos súper bien, porque el tiempo eran 20 minutos y el grupo que ganó, que lo hizo más rápido, fueron 17 minutos, está muy cuadrado, y el grupo que salió más tarde tardó como 25 minutos. No los echamos, los dejamos acabar y luego les dijimos, bueno... Pero... Y este ganaron. También eran uno más, bueno... Bueno, y ahora, si hay algún científico en la sala, que se tape las orejas, porque la evaluación la hicimos un poco mal también.
Bueno, hicimos 3 cosas. La primera era, como os he comentado antes, el feedback. Cuando la gente salía de la sala, pues les preguntábamos si se lo habían pasado bien, si sentían que habían aprendido y tal. Y luego los organizadores de la Semana Saludable y Sostenible les pasaron una encuesta de satisfacción, si estaban contentos con el contenido, si les parecía que era aplicable, si se había organizado bien y los formadores, qué tal habíamos estado. Bueno, contestaron creo que de 48 a 20 personas que dijeron que el contenido del programa había estado muy bien, hasta 6, pues 5 y pico, y luego si los recursos didácticos, o sea, si el escape room y la metodología habían sido adecuados, y también nos pusieron súper buena nota, o sea que la gente evalúa positivamente que utilices el escape room como herramienta para pasar información. Y bueno, comentarios muy bien, que les había gustado mucho y tal. Pero luego nosotros queríamos evaluar si realmente se había aprendido algo, que aquí es cuando tenéis que tapar las orejas. Porque pasamos una encuesta al cabo de 3 semanas preguntando una serie de cosas, ¿no? Preguntando cosas que nosotros pensábamos que la gente podía haber aprendido a través del escape room. Y no, aún no os riáis porque esto de momento estaría bien. La gente tenía la percepción de haber aprendido y las preguntas, pues había un 87% de aciertos, ¿no? Y aquí estábamos súper contentas, pero entonces pensamos, pero a lo mejor lo sabían de antes. Y entonces pasamos la misma encuesta a 17 personas, porque esto lo contestaron 17 personas. Pasamos la misma encuesta a 17 personas que no habían hecho el escape room y sacaron mucha mejor nota. O sea que también que trabajaban en el Instituto de Neurociencias, o sea que ya saben más, así en el personal administrativo y tal. Pero bueno, habría que preguntar al mismo grupo antes y después. Y este es mi primer consejo, que si queréis evaluar si sirve para aprender, pues que lo preguntéis antes y después, no, ahí somos nosotros. Bueno, que busquéis la sala adecuada y que utilicéis las cosas de la sala al máximo posible. Por ejemplo, nosotros usamos un cuadro, la cajonera y tal. El número de conceptos que se ha reducido, que eso que os he comentado, que todo tenga continuidad, que no haya una pista que se quede ahí colgada, que no vaya a ninguna parte. Temporizar la actividad también como nosotras. Y nosotros usamos un grupo piloto con el que hicimos la actividad un día antes para probar a ver si había algún punto que fallara más. Y las inscripciones. Y bueno, pues las conclusiones es que el formato escape room puede servir para dar información, para aprender no sabemos, pero para dar información sí. Que el coste, pues no, es básicamente horas que pusimos ahí bastantes, pero que solo tuvimos que comprar 2 candados y una maleta, bueno, sí, como tonterietas, pero que no es muy caro, y en cambio, pues todo el mundo estaba súper contento, y bueno, que hacía gracia porque nosotros estábamos detrás del cristal y viendo cómo se relacionaban entre ellos y tal, y pensábamos, algún psicólogo o algo podría estudiar la dinámica del grupo, porque muy guay. Además pusimos, o sea, cuando entraban, cada uno tenía un sobrecito donde tenían como, unos tenían una pieza de un puzzle, otro tenía una serie matemática, tal. Y había uno que tenía una foto de un topo y ponía como tienes que llevar la contraria todo el rato a tal persona. Entonces era muy divertido ver cómo lo iban haciendo. Y bueno, ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad es que mola mucho. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo tenía una pregunta. ¿La gente se conocía, los que se metían ahí? ¿O eran... Claro, en principio no lo habíamos pensado y luego resultó que algún grupo sí que se conocían y algún grupo no. Y bueno, más o menos, si se conocían, eran más como se metían más pullitas, en plan, tú deja esto, y más así sinceros, y los que no eran más polites, pero funcionaba de las 2 maneras, la verdad. Bueno, enhorabuena por la iniciativa, que me encanta. Yo voy a ver si la puedo copiar. Pero Vale. estaba pensando, con el éxito que tienen los escape room y demás, y dado que esta es una actividad que me parece súper original, ¿habéis pensado en llegar a cobrar? A llegar a cobrar. Sí. Ahora no, la verdad. Porque lo digo porque muchas ¿Quieres pagar? veces organizamos actividades de divulgación científica y creo que valorizarlas, y me parece brillante, o sea, que haya un pago también le da más valor, ¿no? Entonces yo creo que tiene la suficiente entidad como para que podáis cobrar. Yo pagaría, ¿eh? ¿Sí? Vale, te llamaremos si lo hacemos.
No sé si era una actividad puntual o pensáis repetirla. La vamos a repetir este miércoles por la Semana del Cerebro, que ya con un cole ya hemos quedado que la íbamos a repetir. Sí. Y ya tenemos pensado hacerles esas preguntas antes y después. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque yo entiendo que el trabajo que habéis invertido en horas debe ser enorme. Y esa era mi primera pregunta. Más o menos, ¿qué tiempo habéis invertido y, sobre todo, cuántas personas lo habéis organizado? Y luego te puedo hacer otra tercera pregunta, que es, si se te olvida, me preguntas. El rango de edad me interesaría bastante, porque, por ejemplo, bueno, yo tengo 27 años, he ido a un montón de escape room, creo que soy muy friki de los escape room, y sin embargo, nunca he escuchado a personas, yo qué sé, de más de 35 años que hayan ido a un escape room. Entonces, igual esta actividad para científicos de mayores de 35 años también supongo que ha ayudado a enfrentarles a un escape room y acercarles a esta actividad que también forma parte del ocio. Ya, sí. La primera pregunta ya no me acuerdo. Me acuerdo de la segunda. ¿Cuántas horas habéis invertido? Ah, vale, pensaba que era la segunda esa. Vale, éramos 2 y estuvimos una semana bastante todo el rato. Antes de esto, no. Yo diría una semana, 2 personas. Full time. Y rango de edad, pues claro, esto sobre todo eran estudiantes universitarios. Luego, el vídeo que habéis visto eran trabajadores de ahí, o sea, adultos hasta la edad de jubilación, sería el rango que probamos. Y sí, todo el mundo estaba muy contento, también la gente más adulta, o mayor, o no sé, dilo elegantemente, pues también estaban contentos. Hola, solo preguntarte si habéis pensado en publicarlo, porque eso se publicaría súper bien. ¿Publicarlo? En una revista de educación. ¿Sí? Pues no, bueno. Pues pensadlo. Gracias. Quédate con su cara. Vale, pues muchas gracias. Un aplauso para ella otra vez.